Música a las 12 presenta Cigarro en Mano con Manuel Herrero. Y así otra tardecita más por esta 97.7 aquí en Música a las 12 con Manuel Herrera y el segmento Cigarro en Mano. Bienvenido una vez más. Manuel, feliz Navidad y este próspero 2019 que esa lluvia te bañe completamente. Bienvenido aquí a Música. Quita esa cara. No, tú me estás hablando de lluvia aquí. Ahí se mojan todo tu equipo. Buenas tardes a todos. Gracias por la sintonía. Un día más aquí con ustedes. Agradeciendo de antemano su apoyo y lógicamente su sintonía. Y nada, felices Pascuas, todos estos días festivos, la gente anda muy activo, mucha gente en la calle, ahora ha mejorado un poco. Y esperando que la Nochebuena que pasó la hayan pasado con todos sus seres queridos, que es lo más, yo creo que es lo más importante. No, es que la gente realmente aproveche la parte importante de la Navidad, que es que el compartir con las personas que a usted realmente le importa. La cena para celebrar el nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? Y el cigarro después de la cena. Yo creo que fueron de las cosas que más disfrutamos. Muy bueno siempre el cigarro después de la cena. Y el cigarro también con el recalentado al otro día también. Todos esos momentos agradables que usted normalmente acompaña de un buen cigarro, que sigan pasando y que el 2019 no sé por qué Octavio habló de lluvia, pero que el 2019 sea de mucha salud. Lluvia de bendiciones. Perfecto, te felicito. Yo lo que les recomiendo a la gente es salud y que trabajen mucho, que la suerte nos encuentre trabajando. Así. Y que si tenemos salud, yo encuentro que lo tenemos todo. Y vamos a cuidarnos y a prometernos cosas para mejorar como personas. Manuel, ¿qué cigarro tenemos en la mano? Mira, hoy no solamente tenemos el cigarro, hoy tenemos el cigarro y la caja en la mano. Un obsequio de nuestra gente de General Cigars, que te vamos a hacer entrega del Partagás 1845. Este es un cigarro fabricado aquí en la República Dominicana por la gente de General Cigars. Es una marca prestigiosa. Mucha gente, después algún día de esto podremos explicar el tema de Partagás. Este es un Partagás dominicano, lógicamente. Hay un Partagás cubano, pero ese es otro tema que podríamos hablarlo después. El que tenemos aquí en mano es un Corona Extra, que es un cigarro que tiene una medida de 4.5 por 45. Es una fumadita corta, chula de verdad, pequeña, agradable, para el que después de la cena no dispone de un tiempo tan largo y quiere fumarse el cigarro y volver a compartir con la familia. Este cigarro son de los cigarros que tienen su momento. Ese es uno de los momentos en los que usted puede utilizar los cigarros pequeños, que mucha gente dice, no, yo no fumo cigarros pequeños por tal o por cual, pero yo entiendo que cada cigarro tiene su momento. En particular, este que tenemos aquí es el filler. Es un blend de dominicano y nicaragüense, que es el tema que está de moda ahora, entre ligero y que tiene ligero y seco en el relleno. En el capote es un habano con un Connecticut habano, que es una hoja de mucho sabor. A muchas personas incluso hasta la usan para capa. Imagínense que están usando una hoja tan buena que muchas veces para capa, en este caso para hacer el capote. Y la capa es un ecuadoriano, o sea, un habano ecuatoriano, que es una hoja que normalmente está crecida al sol, o sea, al descubierto. Y le da una terminación. Esta en particular es oscura y es muy bonita. El anillo de este cigarro tiene unos colores muy particulares. Usan el dorado y el negro en combinación, y tiene un águila que parece mucho al rango de coronel en los Estados Unidos. Es muy
es muy, o sea, se identifica bastante el águila, llama mucho la atención y es un cigarro muy bonito. Es un cigarro de medio, pero de mucho sabor. No tiene esa fortaleza que podemos decir que es un medio a carta cabal. Y se mantiene equilibrado. No, es un cigarro muy balanceado. Muy balanceado. Le agradecemos a las personas de General por el obsequio. Mira, y quiero aprovechar para abrazar a mi hermano Ricardo Angulo, a mi hermano Pitato. Un saludo muy especial. Pues saludos para él y le agradecemos la colaboración y aprovechamos de una vez para mencionarlos aquí en el programa porque es un cigarro que tenemos que agradecerle. Muchas gracias. Y de verdad que es una muy buena fumada. Para el día de hoy, siguiendo la corriente de la Navidad, ya hemos oído varias versiones de Let It Snow, ¿verdad? Pero tú me tenías una hoy diferente. La de Joe Williams es mortal. Vamos adelante. Vamos a escuchar. El gran Joe Williams, que lógicamente hizo una participación importantísima con la orquesta de Count Basie, y así la relanzaron a voz. La sacaron de las orquestas tradicionales instrumentales y le agregaron voces, y así Joe Williams hizo parte exitosísima de su carrera. Manuel, cuéntame en esta segunda parte. Mira, las listas han estado por doquier. Hemos tenido ahora a final de año todas las revistas y blogs autorizados tiran todos sus listados de los mejores cigarros del año. La semana pasada tuvimos la suerte de conseguir el que fue el cigarro del año, que fue el EP Carrillo Encore Majestic, que es un cigarro, bueno, ya aquí lo discutimos, yo luego lo probé otra vez, y de verdad que la calidad habla por sí sola. Y hay 25 cigarros que fueron los que quedaron en el tope de la lista. Todavía yo con el tema de cigarro aficionado tengo algunas reservas, porque no por la calidad de los cigarros, porque todos los cigarros que ellos seleccionan tienen calidad, claro, pero a veces como que los parámetros que ellos utilizan, el ranking, los parámetros yo todavía no los entiendo. Hay unos parámetros que yo no entiendo, si son cigarros hechos en el 2018, si es un release del 2018, yo no termino de entender bien. Yo voy a seguir leyendo, voy a seguir escudriñando para ver a qué conclusión puedo llegar. Pero lo que sí yo hice, que a veces vale más la pena saber esto que saber ese ranking, vamos a decir, complicado, de cigarros muy elaborados ya. La mayoría son cigarros caros, cigarros de cierta limitación. Es que Cigarro Aficionado tiró una lista que se llaman las mejores compras del 2018. Este es una lista que a mí particularmente me gusta más revisarla que la del ranking de los top 25. ¿Por qué? Porque aquí aparecen cigarros con grandes puntuaciones de muy buen precio. Entonces, no solamente es una mejor compra, sino que es lo que dicen un best value. O sea, es mejor, te ofrece más de lo que tú estás pagando por el cigarro. Y dentro de este listado, el que encabeza la lista, valga la redundancia, es el Charter Oak Connecticut Shade Rothschild. Este cigarro lo tenemos de venta en Cigar Market. Es un cigarro de la gente de Foundation, que también tuvieron el tercer lugar en la lista de los top 25. La diferencia es que este cigarro, que lo hemos traído acá y lo hemos presentado, es un cigarro que cuesta $5 o $6 y tuvo una puntuación de 93. Wow. O sea, estamos hablando que es un cigarro que te ofrece bastante por lo que tú pagas. Y el segundo lugar, el que quedó, fue el JFR Lunatic Short Robusto Habano de la gente de Casa Fernández. Entonces, ¿qué te quiero destacar en estos Best Value? En estos Best Value, ambos cigarros fueron elaborados por Casa Fernández. Casa Fernández son la gente de Ganor Salif,
que es una marca, una fábrica que yo siempre menciono y que muchos de los cigarros que yo traigo aquí son de esa fábrica, y que yo tengo un tiempo diciendo que para mí los mejores cigarros ahora mismo que están saliendo en cuanto a calidad y precio son los de esta marca, los de esta fábrica. Y la gente de Aganorsa son de los productores más importantes de hoja de tabaco en Nicaragua. O sea que nosotros podemos conseguir y disfrutar de los productos de ellos, no solamente en las marcas propias, sino en marcas que le hacen a otras personas. Y a veces cuando se fuma un cigarro dominicano, en el filler o en el capote, o sea, en la tripa o en el capote, conseguimos que tienen estas hojas de esta marca, de esa productora. Entonces los dos primeros pertenecen a Casa Fernández. Después de ahí viene el Last Call, que sale en dos presentaciones diferentes en esta lista, una en el 3 y otra un poquito más para abajo. El Last Call es de A.J. Fernández, que es otra fábrica también muy importante, y están dos de los Gilberto Oliva. Cabe destacar que con 91 puntos y un precio de 6, 7 dólares aquí en el país, está el Aurora 1903 Camerún Churchill. Este es uno que tiene el anillo normal de la Aurora, pero abajo tiene un cintillo que dice Camerún en blanco. Si usted lo ve, no importa el tamaño, pruébelo, que es un gran cigarro. Este cigarro aparece aquí en el país, incluso en los supermercados a veces se aparece. Creo que ya para en enero lo vamos a tener disponible en Cigar Market. Otro cigarro que me gustaría destacar de este grupo es hay 3 Gilberto Oliva, que eso es bastante, y hay otro Aurora que es el Aurora 1962 Corojo. O sea, ese usted lo va a buscar, tiene el papelito blanco que dice Corojo, también es muy bueno de la Aurora. Hay un padrón que para mí es... Hay 2 de Aurora. 2 de Aurora. Hay un padrón que es el padrón Londres Maduro, es un cigarro pequeño que siendo padrón cuesta solamente 6 dólares y es una fumadita pequeña pero de muchísimo sabor. Arturo Fuentes nunca deja de poner cosas buenas en este departamento. ¿Cuál tiene Fuentes? El Spanish Lonsdale. El Lonsdale. Ese es un cigarrito increíble también, lo podemos conseguir aquí con cierta facilidad en el país. Y no quiero dejar de mencionar que hay otro Aurora también, que es el Corojo Robusto 1962, que también está en el listado. También quiero destacar el A Flores Gran Reserva, que es un half corona, es un cigarro pequeñito, también cuesta 5 dólares y una gran fumada. Y para mí, mi opinión muy personal, la marca que está haciendo los cigarros dominicanos que a mi gusto más me entretienen, que son la gente de La Galera. Ellos tienen este cigarro que es La Galera Maduro Chaveta. Para los que no saben lo que es una chaveta, la chaveta es un elemento metálico que es como si fuera una cuchilla, que es la que se usa para cortar las piezas del tabaco cuando uno lo está elaborando. Esta chaveta, como le dicen, la Galera Chaveta Maduro, es un medium to full, es un cigarro robusto, un 5x50, todo es dominicano, exceptuando la capa, que es un mexicano San Andrés. Este cigarro es buenísimo, lo recomendamos sin ningún problema, y dése cuenta que es importante que aunque hay cosas en los rankings que la han estado dominando otros países, la presencia de cigarros buenos y económicos dominicanos en este listado fue muy importante. Claro. Vamos a traer más adelante otro tipo de listados así interesantes, porque esos listados que son muy conocidos por todos, es como repetir otra vez lo mismo que ya todo el mundo leyó la semana pasada, porque el que estaba siguiendo este tipo de publicaciones le hace mucho énfasis a eso, pero se olvida de la parte de los best value, que para mí... A mí me interesa más esa parte. Y le voy a decir una cosa, porque ¿qué sucede? Tú como fumador de diario, te interesa tener tus cigarros buenos, claro,
pero tú tienes que tener tu cigarro para defenderte en la semana. Porque cuando tú estás fumando todos los días 1 o 2 cigarros, tú necesitas tener ese cigarro que también ayuda tu bolsillo. Y eso es un cigarro. Ese es un cigarro que también ayuda al presupuesto de lo que de la fumada de tu presupuesto de fumada que tú tienes, como si tú eres organizado, tratas de llevarlo lo mejor posible. Yo entiendo que con este listado me reuní con el señor Luis Saladín, que fue retado la semana pasada por nuestros amigos de Cuarta Década. Lo vamos a perdonar porque estamos en una época complicada. Él me dijo que no está perdonado, que él no vino hoy por cuestiones de trabajo, pero que el jueves próximo él va a estar aquí con nosotros y que ya él tiene su reto preparado también. Tiembla tierra que viene Saladín por ahí. O sea, lo vamos a esperar el jueves que viene, entonces, al Rey Saladín. Miren, hay una marca que se llama La Palina, que a mí me gusta mucho porque tiene muchas particularidades, pero cuando tú vas a los headquarters de ellos en Washington, ellos tienen en la entrada una frase que a mí me gusta mucho, la voy a decir hoy aquí, que dice: la vida es muy corta para fumar cigarros malos. Recordemos esto, lo mismo que dura un cigarro bueno, dura un cigarro malo. No pierda su tiempo. Y nos vemos la semana próxima. Así gracias por su sintonía y recuerden, no fumemos solos. Música a las 12 presentó Cigarro en Mano con Manuel Herrera.